Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2017. Y como ya anunciaba Melissa Pesquera, al final de Primero a las 8 tenemos el placer de estar con Mercedes Arauz, presidenta del Consejo de Ministros, con quien vamos a tocar varios temas. Mercedes, bienvenida y gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Mávila? Y un gusto volverte a ver. Hay una noticia importantísima que destacaba el noticiero el día de hoy. Incluso se hizo una encuesta respecto a esta comisión de alto nivel contra la violencia hacia la mujer. En los últimos días hemos visto casos desastrosos, terribles, indignantes. El tema del censo ya fue la cereza sobre el pastel, digamos, y luego incluso los movimientos se han pronunciado a través de las redes sociales creando un hashtag, ¿no? Perú país de violadores. En fin, el problema pareciera habernos sobrepasado. Y yo creo que eso es lo que lleva a la formación de esta comisión, y lo que queremos saber es de qué se va a encargar y si esto no va a ser un ente burocrático más, finalmente. No, lo que queremos es que sea una hoja de ruta, que nos pueda plantear dónde tenemos que enfocar los temas. Inclusive debe haber diagnósticos, identificar los diagnósticos que nos permitan rápidamente atacar los problemas de raíz, ¿no? Y sí convocar a hombres y mujeres, no solo del gobierno, sino de la sociedad civil. Por eso tenemos que ampliarlo a un tema de la sociedad civil, que puedan contribuir en el tema. Que puedan contribuir en el tema no solamente porque implica la lucha frontal contra la violencia contra la mujer, sino también medidas de que empoderen a la mujer en la vida. O sea, cuando tenemos a mujeres más empoderadas en la vida laboral, en la vida social, en la vida política, creo yo que, digamos, este hecho hace posible que otras mujeres digan, acá hay un buen ejemplo, al cual puedo seguir y al cual puedo recurrir. Y además buscar obviamente políticas públicas. Solo el día de ayer, por ejemplo, yo estuve con el presidente del Poder Judicial y estábamos hablando temas presupuestales con el Ministerio de Economía y le digo, bueno, trabajemos el tema de los juzgados de familia que ya comenzó. Les vamos a ampliarle el presupuesto para juzgados de familia que toquen el tema de la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar en general. Pero creo que es fundamental que se vea que es un tema donde podemos contribuir adecuadamente, inclusive generando programas presupuestales específicos para eso, para que puedan tener un presupuesto por resultados y cosas así que les pueda realmente empoderar al Poder Judicial. Esas son, por ejemplo, cosas bien concretas que nos permitiría evitar el comentario que han hecho, por ejemplo, las personas que han hecho las opiniones en el programa anterior, diciendo, no, pero esto no tiene dientes. No, sí queremos que tenga dientes, que tenga la capacidad de meterle acciones muy concretas y propuestas hasta de política de reforma legislativa. Yo estoy segura que en el Congreso nos van a acompañar, porque he escuchado comentarios de mis colegas congresistas que son muy positivas también. En la Comisión de la Mujer se ha trabajado varios temas, creo que hay que empoderar esa comisión. Hay una comisión multipartidaria de mujeres, que también creo que es un referente importante. Entonces creo que trabajando juntos, hombres y mujeres, en pro de la igualdad de derechos y de oportunidades, creo que podemos lograr un país para el Bicentenario muy diferente. Ese es el objetivo de todos los peruanos. Usted acaba de mencionar una comisión, acaba de hablar de políticas públicas, acaba de hablar de presupuestos incluso para el Poder Judicial que apunten en ese sentido. ¿Cómo va a operar esta comisión? ¿Quiénes son los integrantes? ¿Y va a tener una autonomía, un presupuesto particular y las acciones concretas que va a tomar? Inicialmente va a ser una comisión que va a comenzar a armar una hoja de ruta con el gabinete, porque acá se han comprometidos todo el gabinete, pero obviamente le hemos dado a la Secretaría Técnica al sector que tiene el rol fundamental, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero todos en el gabinete tenemos alguna misión y hemos decidido que participen también dos caballeros del grupo, porque como digo, es un tema donde los hombres tienen que decir algo, y algo muy fuerte, porque en el país no es un país de violadores. Yo quiero que borremos ese hashtag. El Perú no es un país de violadores. Hay algunas personas que nos hacen daño, pero hay muchos hombres decentes que están comprometidos en serio con la igualdad de derechos de hombres y mujeres. ¿Le ha molestado el hashtag? A mí sí, porque yo creo que el Perú es más que eso. Y yo quiero verlo diferente y creo que para que sucedan las cosas hay que declararlas y trabajar en esa declaración. Y nuestra declaración es trabajemos juntos en que hombres y mujeres respetemos la igualdad que hay entre nosotros de derechos y oportunidades. Y eso hace posible que nos respetemos mutuamente. Entonces, si bien entiendo, esta comisión va a ser una suerte de coordinación entre todos los sectores que de una u otra manera ven el tema de la mujer y del empoderamiento femenino, porque eso es lo fundamental. Hemos visto casos muy notorios, casos públicos, en los que de verdad sorprendía la manera en que una mujer
muy bien formada, educada, ¿no?, que tiene acceso a información de primer nivel, defendía en un momento a la pareja que la ha maltratado. Entonces, esto tiene que ver con un cambio de cultura, que no va a ser de la noche a la mañana, pero que pasa por empoderar a la mujer. Claro, y por ejemplo, ahí está el tema en salud, por ejemplo. ¿Cuántas mujeres, porque no es un tema solamente de las clases sociales menos favorecidas? Así es, eso está ¿cuántas mujeres necesitan descartado. tener claridad en un programa de salud mental para acompañarlas luego de procesos donde han sido violentadas, ¿no? Y la violencia no es solamente física, es una violencia también emocional. Parte sobre todo de ese espacio de la violencia emocional, de la manipulación emocional. Entonces tenemos que trabajar la ayuda social de una manera integral. Trabajar con las poblaciones más vulnerables, obviamente, trabajar en el Ministerio de Educación con una cultura de valores que orienten a los niños desde muy pequeñitos en el respeto entre pares, entre niños y niñas. Claro, esto pasa por seguridad, que le compete a Interior, esto pasa por la Comisión de el Ministerio de la Mujer, que es evidentemente el más involucrado, pasa por el Ministerio de Educación, pasa por Economía, para ver el tema de los presupuestos y los fondos, y pasa por coordinaciones con las otras entidades que hemos mencionado, Ministerio Público, para la celeridad de las denuncias, Poder Judicial, y el soporte que se pueda dar desde salud a las víctimas de la violencia. Así es. Entonces hay varios elementos de política pública y obviamente el trabajar con el Congreso para pasar leyes que ayuden a dar las mejores sanciones, por ejemplo, porque la carga punitiva, como hemos visto en algunos de estos casos, son 8 años, 6 años. Dice, ¿por qué tampoco cuando una persona violada, aunque tenga la edad que tenga, ha sido violada, ¿no? O sea, es cierto que le dan más penas cuando es un menor de edad, pero digamos, hay que entender que la víctima se siente muy afectada. ¿Cuáles son los procesos de readaptación de los hombres? Porque a los hombres también hay que darle la oportunidad de readaptación y que comiencen a entender cuál es la cultura de mejora del relacionamiento con las mujeres, porque fueron mal educados, vamos a decirlo así, ¿no? La ministra de la Mujer, por ejemplo, ha comenzado un programa tiene un nombre curioso, ¿no?, en Piura, luego de los desastres naturales, en una de las comunidades afectadas, que se llama Los Hombres de Miércoles. Okay. Y no es porque sean de miércoles, en el sentido que nosotros entendemos a veces de la gracia, sino es que se reúnen los miércoles, pero son hombres que están comenzando a entender por qué no hay que maltratar a las mujeres. Y por qué el trabajar con mujeres es readaptarse a una sociedad donde comienzan a decir, sí, yo valoro ahora el cuidar a mi esposa y por eso voy a poder educar a mis hijos mejor para que ellos tampoco sean maltratadores en el futuro, ¿no? Claro, sin una visión machista. Sin una visión machista. Y ese es un poco el programa que está haciendo, por ejemplo, la ministra de la Mujer, que ha empezado recién a partir del tema de los desastres naturales en comunidades que se veían afectadas, porque después de los desastres aumenta la violencia también, entonces para evitar que eso suceda, ¿no? Sí, hemos vuelto al tema de la mujer después de este hecho que se presentó, que se suscitó durante la jornada del censo, pero el censo también merece un análisis aparte, ¿no? Sí. El tema de la violación está ahí. Ayer estuvo aquí el ex jefe o jefe del INEI, que entiendo estaba encargado del cargo, todavía no. Y una de las preguntas que yo le hacía era justamente por qué no tenía el titularato de ese cargo, por qué estuvo tanto tiempo encargado, porque es desde el año 2015 al 2017, ¿qué había pasado ahí? ¿Una desorganización, una responsabilidad de alguien en particular? En particular, había un mandato de que el INEI tenía que hacer esta convocatoria de nuevo proceso de selección, el propio INEI. Y había sido esto cuestionado por la propia Contraloría, porque no puede ser juez y parte. Entonces nosotros desde PCM hemos decidido hacer un cambio. Estamos sacando un decreto supremo en el cual ahora esa convocatoria pasa a ser responsabilidad de la autoridad del servicio civil, que es Servir. Porque tiene sentido, ellos son los que trabajan en la contratación de las personas. Entonces es trabajar con Servir, que nos convoca a una especie de cazatalentos para que pueda elegir 5 personas que estén adecuadas al perfil que estamos elaborando y que lo elaboraríamos conjuntamente con Servir, ¿no? Donde tendría habilidades, obviamente, conocimiento técnico, pero a la misma vez de gestión para que pueda elaborar un proceso logístico y de gestión de un evento tan importante o de otros eventos que hagan parecidos, y que tenga la habilidad, pues, como digo, de darle el nivel que requiere una institución que es muy prestigiosa, valgan verdades, es reconocida por el pueblo peruano como la 5ª institución de buena reputación, porque tiene buenas estadísticas, porque hace un buen trabajo técnico y hay que reconocer a los equipos técnicos del INEI. Inclusive el señor Sánchez, que acaba de retirarse, es un señor técnico de primer nivel, pero probablemente no estaba preparado para la gestión de una entidad.
¿no? A ese nivel. Entonces creo que él sí tiene un conocimiento técnico extraordinario y hay que respetar eso, ¿no? Y así a sus funcionarios que son muy buenos. Entonces hay que buscar un personaje que tenga esas cualidades y hay que atraerlo. Y obviamente con un comité luego se elegirá un comité que lo formaría en el MEF y la PCM. De esos 5 se elegiría la persona que tenga a bien ser el claro, jefe las credenciales ideales, digamos, para Exacto. ocupar ese cargo. Ahora, a propósito del señor Sánchez, esto de aceptarle la renuncia mientras él estaba en la conferencia de prensa, ¿no fue un poco duro? Bueno, es que teníamos que tomar una decisión rápida para poder ya cortar el tema, porque estábamos llegando a un nivel de debate insustancial, yo creo. No estábamos dando las explicaciones correctas. Hay que explicar que el censo, vuelvo a decir, tenía un proceso de elaboración bastante bueno, es un censo de hecho, y que tenía la posibilidad de tener la recuperación de la data cuando no se había completado en el día mismo, y además todavía no ha terminado, todavía faltan 15 días para que culmine el proceso en las áreas rurales y también en la recuperación en las áreas urbanas. Creo yo que teníamos un nivel de éxito bastante notable, comparable con censos similares en el mundo, bastante bueno. Entonces yo creo que vamos a poder tener buenos resultados censales que van a servir para todo lo que queremos hacer, políticas públicas, análisis técnico de estratos socioeconómicos, en fin. Creo que va a ser una cosa bien revisada, lo están acompañando más veedores internacionales, entonces yo creo que sí es un censo que nos va a dar buenos datos. Pero tenemos que acabar con el tema y empezar de nuevo para darle serenidad a la población y saber que su data está protegida, su data personal. Que los convenios que se han firmado son convenios habituales, pero que no comparten más que información pública. Sí, ha hecho una explicación extensa ayer sobre ese tema. Hoy han salido más notas vinculando a otras universidades también que son de propiedad o de la familia Acuña. Pero yo le preguntaba por el hecho de que él ofrecía una conferencia de prensa y esperaba una comunicación directa. Fue el tema de actuar lo antes posible. Ese fue el motivo simplemente de dar una noticia. Yo me he enterado también por televisión, digamos, sí. Entonces de la renuncia, entonces yo te decía, tenemos que tomar una acción porque el pueblo está esperando una acción directa ya, tenemos que ya actuar, no es lo habitual en mis formas, la verdad yo llamo a las personas que, digamos, ahorita hay algunos cambios en la PCM, pero esos cambios son conversados, en un proceso, no me gusta ese tipo de actuar, pero tenía que tomar una decisión de inmediato porque las cosas estaban escalando a un nivel que le iba a hacer daño a la institución, al INEI, y al proceso mismo. Al claro, podía poner en tela de juicio el proceso mismo. Ahora, cuando se refiere a los problemas que se suscitaron en el censo o que se presentaron, los incidentes, usa una palabra interesante, viniendo sobre todo de Mercedes Arauz, dice insólitos. Hay sucesos o problemas insólitos. ¿A cuáles se refirió? Creo que no se previó adecuadamente el tema de tener información más cercana al proceso censal, ¿no? El material catastral. Es cierto que no hay catastro perfecto, eso no existe. No, y las municipalidades además tienen sus propios problemas para poder actualizar los catastros. Exacto, pero creo que por ejemplo usaron un catastro que es de 1 año y medio, entonces ya es demasiado lejano para la velocidad con que estamos viendo la construcción de vivienda todavía en las ciudades, ¿no? Y más sobre todo en la ciudad de Lima. Más de construcción de vivienda vertical, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Creo que hubo algunos errores porque no previeron. Bueno, pudieron haber previsto que generó más material, aunque me equivoque, pero generó un poquito más de material en vez de tener su representación del material, ¿no? Yo creo que el número de personas, el haber contado con 1 millón de personas participando en el censo no es un mal número, ¿no? Pero tuvo que haber manejado una logística que camine adecuadamente para que los supervisores estuvieran un poquito más capacitados. Inclusive el tema del pago, ha habido algunas decisiones en el camino que la verdad no es culpa del Banco de la Nación que llegaran los recursos diferentes, porque la idea era que se le pagaba 300 soles al supervisor y él repartía entre 6 personas, pero de repente cambios en el camino de que no, mejor otra persona y recaba más dinero y después cambian no directamente los 50 soles a nivel personal. Esas decisiones se tienen que tomar de una y con antelación y no estar cambiándolas en el camino. La sensación de que el Estado tenga que pasar el sombrero, como dijo Farid Matuk, en un momento para poder terminar de costear o cubrir los gastos de un censo. Hay presupuesto para el censo, para que el Estado no tenga necesidad, digamos, de contar con los 2 convenios y de ahorrarse. ¿Cuál fue el problema y quién aprueba el presupuesto para el censo y en qué momento se produce? Eso se ha aprobado, me imagino, en el momento, el presupuesto general se aprobó a través de la PCM y el MEF en su momento, pero ahora, yo creo que nos estamos equivocando. No se pasó el sombrero para hacer publicidad ni nada de eso. Era un tema muy concreto. Si yo hago convenios con las universidades es porque son los estudiantes los que van a ir a censar.
Entonces era el convenio para capacitarlos, para el uso de la estadística. Ese era el fin de los convenios. Era traer a los estudiantes, la Universidad del Pacífico, yo tengo vinculación con la Universidad del Pacífico por haber sido profesora ahí. Entonces un joven que va de la universidad se le da créditos universitarios, académicos, por participar, o para académicos, para participar en el censo. Entonces el convenio era, cuyo fin era conseguir que más gente participe en ese voluntariado que era necesario, ¿no? Y así con otras instituciones, o sea, a ver, el tema de ayudar con la lonchera que van a usar para la comunidad, se usa, o sea, es normal el que se colabore de alguna manera y puede salir la marca de una firma. Y a partir de lo sucedido ayer, ¿se estarían ustedes planteando la posibilidad de cubrir enteramente todos los gastos que suponga, sí, claro, de repente a través de un proyecto de ley, de blindar el proceso censal? Hay que blindarlo, pero no niego que el tema de trabajar con los voluntarios universitarios es de sumo valor, o sea, no es... Y ha habido también estudiantes de quinto de media, ¿no?, que también han participado. Yo creo que tampoco podemos negarnos estos convenios de colaboración, porque a las universidades son las primeras que quieren estar cerca del censo, que el chico quiere estar en esa actividad cívica y que quiere a la misma vez aprender a usar la estadística que se le proporciona, el tener poder hacer investigación y esas cosas. O sea que hay que mirar las cosas con prudencia y no asustarnos. Sí, obviamente no generar las sospechas, ¿no? La idea era hubiera hecho un convenio general con todas las universidades, quizás hubiera sido mejor que hacer un convenio uno por uno y que genere las sospechas, ¿no? Entonces creo que hay que evitar eso poniendo las frases claras. Yo no soy abogada, pero pudo poner la frase clara, solamente los datos que son de carácter no nominativo, y etcétera, etcétera. Claro, y hacer una conferencia de prensa, anunciar todo esto, de repente presentar a estos son las personas que van a apoyar. Como digo, creo que muchos de los errores han sido de comunicación. De comunicación. Y algunas cositas logísticas, pero más que nada de comunicación, porque tener un éxito de 2% a 3% de participación de la gente que va a empadronar es bastante alto para un... Entonces, ¿usted sí cree que va a ser ese el margen de error? Ese es el margen de error no de personas censadas, es el margen de error del número de personas que no llegaron a ir a censar, de los empadronadores. ¿Ok? Estoy comparando con otras encuestas que trabajan en ese margen de error, no el margen de error que hay en el censo. Eso hay que averiguarlo cuando sucede el censo, ¿no? Correcto. Y para eso va a haber un post-censo, por si acaso, que es una post-encuesta. Se hace con una encuesta para hacer la evaluación. Exacto, para verificar si lo que se hizo estuvo bien o no. Exacto. ¿No? Para un control de calidad, si se quiere. Exacto. Ya, vamos a tocar varios temas, entre otros la respuesta que hoy el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dirigido a la presidenta de la comisión investigadora que está viendo el caso Lavallato, Rosa María Bartra Barriga. Este es un documento escrito firmado por el presidente de la República. Sobre eso quisiera hablar con usted también, pero hacemos una pausa y regresamos con Mercedes Arauz. Muy bien, este es el documento que el despacho presidencial, y este es el documento firmado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ha dirigido a la comisión que preside Rosa María Bartra, la comisión Lavallato, que está investigando estos temas en el Congreso de la República. Y se ha dicho mucho sobre la atención o no que debería prestar el presidente. Para algunos esto es correcto, que el presidente, en base a una atribución que le otorga la Constitución y las normas de este país, él pueda dirigir un documento escrito. Otros consideran que es un error político el negarse, por ejemplo, a atender a una repregunta. ¿Usted ha defendido la postura presidencial? Sí, porque creo que ante todo tenemos que ser respetuosos de la Constitución, y la Constitución, creo que el constituyente veló por ese respeto particular al presidente, ¿no? Solo puede ser cuestionado bajo ciertas características, ¿no? O sea, y ser interpelado, digamos, bajo esas características, que es cuando prácticamente va a cerrar el Congreso y otras características más, ¿no? Entonces, no interpelarlo en general, porque sería una situación muy, muy complicada para la figura presidencial. No hablo de Pedro Pablo Kuczynski, estoy hablando de la figura presidencial. Por eso estos balances de respeto entre Congreso y entre Parlamento y Ejecutivo tienen que existir, y más con la figura que es el jefe del Estado. Ahora, hay quienes porque el tema no es solamente el jefe de gobierno, que de alguna manera es un parecido a lo que hago yo, aunque no esté en nuestra Constitución como presidente del Consejo de Ministros, es al jefe de Estado que representa a todo el país. Entonces, estar en un proceso de interpelación continua sería muy dañino para la gobernabilidad, ¿no? La comisión ha dicho que a él se le citaba no como presidente de la República, sino como exfuncionario del gobierno de Alejandro Toledo, que era bajo esa premisa, y que este viernes van a finalmente deliberar y van a ver si esto es considerado como una respuesta o no.
¿El presidente igual está presto a asumir el costo político que esto puede implicar? Porque entiendo que la ley lo respalda, pero podría haber también un costo político ante la negativa de no atender personalmente la comisión. Pero yo creo que hay que respetar a una decisión de Estado, una decisión donde yo creo que respetemos los fueros, tenemos que respetar al jefe de Estado. El jefe de Estado es el que representa a la nación. O sea, es como interpelar a la nación, para ponerlo así. Entonces, cuando no está cometiendo ninguno de los actos que están afectando. Ahora, el presidente ha sido también cordial y adecuado en su manera de responder, porque él está respondiendo, yo no me niego a responder y le estoy mandando respuestas a sus interrogantes. Y acá están todas las interrogantes, eran como 13 interrogantes. Y en diferentes oficios han añadido, quitado, en fin, pero ha mandado todas las interrogantes y ha contestado. Ahora, entonces, y él más dice, sí, si ustedes tienen más interrogantes, estoy dispuesto a seguir contestando. A seguir contestando, por escrito, sí. Pero dentro de un marco para no afectar la figura presidencial, puedo decir que está dentro de la propia Constitución, el artículo 117 de la Constitución. Claro, ahora, este documento se envía, luego, si bien es cierto que hay que respetar, como hemos dicho, la figura del presidente, del otro lado, del lado del Congreso, también sienten que se ofendió a la comisión cuando el presidente se refiere, por ejemplo, a una comisión investigadora del Parlamento, no a esta, sino a la Comisión de Fiscalización, para justificar la decisión que tiene de responder por escrito, como un circo. ¿No? Eso fue un circo, fue bastante duro en esos términos. Eso también no fue excederse en... A ver, pero yo en el día en que me presenté ante el Congreso para la investidura, llevé la palabra del presidente presentando los respetos del presidente al Congreso, ¿no? Y quedó, creo, claro que además solicité que olvidáramos las palabras del pasado para empezar de nuevo. O sea, lo hice, obviamente, porque el presidente me encargó señalar que era muy respetuoso de... Pero esto es posterior. No, esto es después. Esto es posterior. Esta es la respuesta al comité. Yo lo sé, pero cuando tú me estás comentando sobre el tema de la frase desafortunada. Exacto. Ante esa frase que fue bastante desafortunada, yo llevé el encargo del presidente que presentara mis respetos al Congreso, porque él respetaba los fueros, tanto los fueros del Congreso plenamente y el mutuo respeto, ¿no? Entonces, eso fue mi primera frase en el Congreso. ¿Esos respetos traían intrínseca un pedido de disculpas? ¿Era una disculpa del presidente? Solicité que dejáramos en el pasado las frases que hubieran sido disonantes. Creo que es un pedido claro de que estamos pidiendo, dándole satisfacciones al Congreso, si quieres, en esos temas, ¿no? ¿Quedó claro para el Congreso, cree? Pues lo pusieron y lo publicaron hasta en la prensa. Y quedaron tranquilos, lo dijo, me acuerdo, en un tuit, creo, el señor, si no me equivoco, creo que fue el vocero de Fuerza Popular. En lo que estamos de acuerdo es en que entonces sí fue una frase desafortunada. Fue una frase desafortunada y yo creo que el presidente lo ha reconocido como tal, ¿no? Entonces hemos quedado, yo llevé los respetos del presidente en ese sentido, pero creo que también solicito también que respetos guarden respetos, entonces no podemos excedernos más aún con lo que es la figura del jefe de Estado. Puede haber sido cosas que han pasado, preguntas sobre lo que hizo como funcionario público en el pasado. Él está dispuesto a contestar todo lo que quieran sobre esa gestión, pero por escrito dentro de un marco de respeto mutuo, ¿no? Vamos al tema de las facultades legislativas que se ha solicitado. Se critica mucho que cada gabinete que estrena o se estrena solicite las famosas facultades. ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué no con el paquete que se otorgó, digamos, al gabinete anterior se pudo zanjar el tema de la dación de leyes con la premura que requiere el Ejecutivo, que creo que ese es el pretexto fundamental para solicitar esa concesión del Congreso? No es por cada gabinete hace eso. Yo estaba en otro gobierno y hemos trabajado con facultades delegadas hasta 4 veces, o sea, y sí, había cambios de gabinete y había cambios de eso, y otras veces no era cuando había cambio de gabinete, o sea, no necesariamente es cierto eso. ¿Por qué? Porque la legislación es dinámica, ¿no? Y la legislación es dinámica y se va acordando de acuerdo a los cambios que van sucediendo en el momento y las necesidades que van surgiendo en el momento. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a buscar es facultades muy acotadas para temas relacionados al tema de la reactivación económica y a algunos temas que están ligados a nuestra incorporación a la OECD. Algunas las puedo manejar por ley, otras las podemos manejar por ser tan técnicas y precisas que las puedo manejar por el tema de una facultad. Reactivación económica tiene que ver con exoneraciones también, ¿no? Este hueco que ha generado las exoneraciones tributarias tiene que ver con un fortalecimiento de la capacidad de gestión de la SUNAT. ¿Ya? O sea, queremos asegurarnos de evitar la ilusión y la evasión. De hecho, hoy día hemos firmado un convenio con la OECD muy importante que va en esa línea de fortalecer nuestras capacidades
para poder, dentro de esta convención, ser miembro de esta convención para evitar la ilusión internacional que resultó gracias a que tuvimos las facultades delegadas. Es un buen resultado de que pudimos avanzar rápidamente a que pedimos estas facultades y fueron aprobadas. Y es un tema súper técnico que probablemente era difícil de comprender desde una perspectiva que personalmente, inclusive siendo yo economista, tenía pocas capacidades de hacerlo precisamente porque no soy economista tributaria, ¿no? Entonces eso sí implicaba un conocimiento técnico muy fuerte. Ese es el tipo de cosas. Hay otros temas como el tema de desastres y voy a llevar también una serie de propuestas legislativas que también creo que son importantes, además de las 5 que ya presentó el presidente. El presidente ya presentó varias. Que son las que anunció el 28. Que son las del mensaje del 28 de julio. Y que hasta el día de hoy no se debaten, ¿no? Pero ya, claro, ya se entregaron a la mesa de Claro, pero digo, hay mucha legislación. Esas 5 por lo menos no se debaten y son urgentes para poder avanzar en temas de inversión pública. Son urgentes en temas de seguridad jurídica, por ejemplo, el Consejo Nacional de Magistratura. Y creo que vamos a seguir en esa línea, pedirle que en la agenda legislativa que se aprobó el presidente del Congreso, el señor Galarreta, se insista en que estas tengan la posibilidad de ser debatidas con prontitud en las comisiones, en los lugares que correspondan, porque estoy segura que en esos debates se van a enriquecer. Igual voy a llevar un paquete de legislación que creo que, comprometiéndome en el trabajo conjunto y con el respeto que le tenemos al Congreso, se puede avanzar con ellos rápidamente en esa legislación. Temas que creo que, por ejemplo, hablé con la gente de la Comisión de Defensa, tienen interés que las llevemos ahí como legislación, otras que están ligadas a temas de energía y petróleo. Y nuevamente va a haber esta serie de reuniones con las bancadas. La bancada ha dicho, yo no, nosotros no otorgamos. Yo tengo cita con ellos el día lunes. ¿Los va a tratar de convencer? Es que, mira, la verdad, yo he escuchado a varios voceros, pero hablé con el vocero alterno, el vocero principal, y hemos quedado en que sentémonos a conversar. Hay normas que podemos discutir, claro. Hay otras y que estoy dispuesta a llevar. Algunas de repente las que yo pensaba que iban por facultades, de repente son más fáciles de hacerla con un fast track con ellos y me parece bacán, lo hacemos juntos. Y encantada de trabajar. En otras yo creo que vamos a tener que ser muy precisos para que vean que son cosas muy, muy técnicas probablemente y que las podemos precisar rápidamente. Sobre todo aquellas que están más ligadas a evitar el tema de ilusión y evasión, creo, fiscal. Creo que son urgentes y la de desarrollo urgente para facilitar inversiones públicas y privadas, para que aceleremos el proceso de crecimiento económico. A propósito del desarrollo y de las inversiones, hay un problema que se ha suscitado con Pablo de la Flor, que es la cabeza de la Reconstrucción por Cambios, con los presidentes regionales. Él concedió una entrevista al diario El Comercio donde criticaba la gestión de los gobiernos regionales, decía que no había capacidad para ejecutar los proyectos, que no tenían capacidad para la convocatoria de los concursos, que ellos tenían todos los proyectos listos, pero que se encontraban ahí con una burocracia que no podían enfrentar y que por lo tanto se iba a formar una unidad ejecutora que desde el gobierno central, digamos, haga las cosas que no hacen los gobiernos regionales. Y esto ha tenido como respuesta un comunicado el día de ayer de la mancomunidad que conforman algunas regiones, que son 7 u 8, por lo menos representadas por el gobernador de Lambayeque, que han dicho, bueno, este señor nos falta el respeto, ahora lo que no queremos es dialogar con él, que salga Pablo de la Flor. ¿Cómo se va a solucionar ese problema? Voy a tener una primera reunión de trabajo con ellos el lunes próximo, para ver cómo solucionamos. Es cierto que el Estado en su conjunto, y eso no es referente solamente a los gobiernos regionales, tiene muchas falencias en el tema de gestión, hay que reconocerlo, no es culpa de ese gobierno, es parte de un proceso histórico donde el Estado se ha letargado, se ha complicado. Pero es una responsabilidad de los gobiernos regionales, como dice de la Flor. En algunos casos hay algunos gobiernos regionales que le faltó el expertise, en otros casos también es el gobierno central que también tiene problemas, o sea, no nos echemos flores, porque desde el gobierno central también hay falencias y que tenemos que corregir. Y en eso estamos identificando dónde están esas falencias para acelerar los procesos. ¿Pero esta unidad ejecutora pretende dejar sin piso a los gobiernos regionales? No. La idea, yo honestamente no veo una unidad ejecutora para reemplazar a los gobiernos regionales o locales. Lo que queremos hacer, además la ley era bien clara. La ley decía que cuando un gobierno local no tenía la posibilidad de hacerlo, el gobierno regional lo hacía. Y si el gobierno regional sentía que no lo podía hacer, se lo otorgaba porque entonces, por ejemplo, en el caso de Lambayeque, decidieron que muchas cosas pasaran a nivel de gobierno nacional y no regional. Y eso fue una decisión del gobernador, no una decisión de la unidad, en este caso de reconstrucción por cambios. Otros gobernadores han tenido problemas, nos hemos encontrado con algunas
problemas con la OCE, que son de responsabilidad nuestra como gobierno central, aligerarlo, o con el tema de Contraloría, donde le pedimos más participación y acompañamiento y no nos quedemos solamente en la parte burocrática. Con el nuevo Contralor estoy segura eso se va a agilizar. Entonces, creo que hay un proceso de acompañamiento. La idea de unidades ejecutoras, yo prefiero que sean más las líneas las que hagan las cosas en los ministerios y en las autoridades locales y regionales, y que podamos más bien tener lo que habíamos hablado, el acompañamiento con los PMO, que son los operadores de proyectos, de management de los proyectos, ¿no? Que creo que son mucho más útiles. Entonces va a ser mediadora entre Pablo de la Flor y los gobiernos, porque ahí se ha roto el diálogo. Sí, vamos a salir una solución, estoy segura, y creo que probablemente tengamos unidades ejecutoras solamente para cosas que sean más intersectoriales, intergubernamentales, que sean más difíciles de ejecutar por una persona o un sector en especial. El señor de la Flor tiene la confianza de la presidencia del Consejo de Ministros y del presidente de la República. Le estamos dando todo el apoyo mientras estamos trabajando con él. Tenemos que seguir trabajando. No metió la pata cuando tenemos que corregir estos temas de comunicación. Porque el congresista Cheput, que es de la propia bancada oficialista, ha dicho tiene que medir sus palabras. Creo que también hay que ver que él, según lo que me ha dado la explicación, él había dado una entrevista donde eran más amplios los temas y reconocía también las falencias del gobierno central, y probablemente no estuvo todo reflejado en esa entrevista. En esa entrevista. Finalmente ya me acerco al final me quedaría hablando 2 horas con Mercedes Arauz porque hay 50.000 temas. Máximo San Román ofreció una entrevista al diario Gestión y dijo que el presidente, a pesar de que el señor Fernando Zavala ya no es cabeza del gabinete, sí era una suerte de consejero el que el presidente escuchaba, ¿no? Y que todavía había mucha confianza, y eso sonó como una jaladita de alfombra para Mercedes Arauz, que se estrenaba en la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, ¿cómo ha tomado usted esas declaraciones? Porque él dice que al que más escucha es a Fernando Zavala, que al que más escucha es al canciller Ricardo Luna, y que él lo ve así, ve una mayor coordinación ahí, que como usted también, pero que con ellos más. Quizás porque él está en la otra ala de Palacio y eventualmente no sabe cómo trabajamos. Yo paro muy de cerca trabajando con el presidente y agradezco el trabajo que hizo Fernando Zavala, y él sigue apoyándonos porque es un amigo al cual nosotros queremos y respetamos, ¿no? O sea, yo también lo escucho a Fernando como amigo que es, y el trabajo con el canciller, trabajamos muy de la mano y trabajamos con todos los ministros, porque el presidente trabaja con sus ministros. Yo tengo reuniones con el presidente de despacho de los ministros que son de 1 hora cada una, y yo estoy presente en todo ese despacho y trabajamos 1 a 1, y cuando hay que hacer cosas urgentes va y corre y me llama a mí, me llama. Entonces acércate. Es una mala interpretación de los periodistas, la lectura que hemos hecho de esa declaración. Yo no sé si es una mala interpretación de los periodistas o una metida pata del señor que quiere decir algo que no le corresponde, ¿no? Porque la verdad él es un consejero que está eventualmente cerca del presidente. La cercanía con el presidente está en sus ministros y su primer ministro. ¿El rol de Fernando Zavala en este momento en el gobierno cuál es? Es de un amigo, básicamente. Él es un amigo, a mí me aconseja o me dice cosas que han pasado en su momento, en su gestión, porque yo todavía sigo con la continuidad del trabajo, que quiero, por supuesto, seguir haciendo y profundizando temas donde él hizo cosas espectaculares. Ahorita estábamos viendo temas de, por ejemplo, las unidades de cumplimiento, donde queremos profundizar con el trabajo que él inició, mejoras de la gestión. O sea, hay cosas que el ministerio como tal, como PCM, sigue funcionando, y tengo que ir conociendo, y yo converso con él habitualmente. Y es un amigo que con la experiencia de 1 año y algo más de trabajo en el gobierno ayuda muchísimo. Mercedes Arauz, ¿cree que llegará al final del gobierno como presidente del Consejo de Ministros? Esas apuestas no sé, pero lo que puedo decir es que durante el tiempo que me toque trabajar, lo haré con toda mi entrega y toda la decisión de hacer que el país salga adelante, apoyando al presidente Kuczynski en su mirada de una revolución social que es fundamental, donde tenemos que estar seguros que el 2021 nuestros ciudadanos se sienten satisfechos de que hemos dado un salto hacia una sociedad mejor. Congresista, ministra, candidata a la presidencia, ahora premier, en el futuro político de Mercedes Arauz, ¿está la posibilidad de una candidatura presidencial? Y esto ya es una inquietud personal. No. ¿No? Descartado, porque hoy día el camino lógico de su carrera es ese. No, mira, hoy día yo creo que tengo que estar 100% en donde estoy. O sea, yo vivo el aquí y el ahora, el resto... Además, lo dicen las redes. Ahora este nuevo espacio donde se discute mucho sobre la política. No tengo ambiciones de esa naturaleza. Yo vivo, como digo, el aquí y el ahora. Quizás dentro de algunos años quieras descansar
quiere hacer una agenda en el tema de género, que me parece una cosa donde estoy cada día más enamorada del tema, porque quiero realmente que las mujeres sean bien representadas, las mujeres peruanas sean bien representadas en el Perú y en el mundo. Entonces creo que hay un espacio laboral mucho más interesante y más amplio para mí en el futuro, y me tocará también tener nietos, ya otra vida personal que no la tengo ahora. Eso, pues, ¿no? Eso todo. Además corre en paralelo, ¿no? Eso corre en paralelo. Pero es bastante extenuante este trabajo. Sí, bueno, ha sido un placer tenerla aquí. Ojalá podamos tenerla pronto para seguir conversando. La mejor de las suertes, porque si al gobierno le va bien, a los peruanos nos va bien. Así que todos estamos empujando este carro que se llama Perú. De eso se trata. Gracias. Vamos a la pausa.